Tal vez entran Rafael y Kelvin después. Bueno, entonces esto ya es como una parte de la introducción a la anatomía y la morfología vegetal. Si se dieron cuenta, primero vimos célula como tal y ese tema de célula en realidad fue como un repaso, ¿verdad? Porque pues ustedes ven viendo célula desde que estaban en biología general. Entonces la idea es que nada más refrescaran los conocimientos. Entonces, la anatomía de las plantas, en un sentido estricto, ¿verdad? Así, que no se nos sale como del guacal, por así decirlo, va a ser la base fundamental para el estudio de una gran variedad de tejidos vegetales y esto va a ser una herramienta de gran importancia en la botánica y en las ciencias biológicas en general. Y esta disciplina como tal se va a enfocar principalmente al estudio celular de los tejidos mediante la microscopía, desde su origen hasta su desarrollo. Pero a menudo van a ser excluidos todos los tejidos reproductivos que se estudian en conjunto, ¿verdad? Como por ejemplo la embriología vegetal y la palinología. La forma en que las células se juntan y se ordenan entre sí de gran interés en la anatomía vegetal porque muchas de estas características que pueden tener algunas plantas y algunos grupos de plantas que son muy cercanos filogenéticamente hablando, van a tener disposiciones de tejidos diferentes. Entonces, debido a eso, verdad, es que también reviste de importancia en la taxonomía. La anatomía vegetal se va a encontrar obviamente íntimamente relacionada con otras áreas como son la fisiología de las plantas y obviamente también la morfología. En el caso de ustedes, la fisiología vegetal es una materia aparte que la van a ver el próximo ciclo. Y durante esta materia, pues sí abarcamos la parte de la morfología, ¿verdad? Que ustedes también ya vienen viendo desde Botánica 1 y Botánica 2. Las características observadas en la mayoría de los casos van a ser diferenciales entre los grupos de plantas y obviamente también son utilizadas para establecer relaciones filogenéticas. No va a ser lo mismo una raíz de dicotiledonia que una raíz de monocotiledonia, perdón, una de dico y una de mono, cuando le hacemos un corte transversal, hacemos las tinciones y las vemos en el microscopio, ¿verdad? Tienen los tejidos, sí, pues van a estar compuestos por los mismos tejidos, pero en disposiciones diferentes. Los primeros trabajos de la anatomía vegetal y de botánica en sí, que fueron realizados con la ayuda del microscopio, se deben a Marcelo Malpighi y a Nehemiah Grew. Para el año de 1675, Malpighi había publicado su obra que se llamaba Anatome Plantarum, eso pues está en latín, ¿verdad? Donde describe a través de ilustraciones algunas estructuras vegetales como los estomas de las hojas. Esta figura que ustedes ven acá, en el lado derecho, es precisamente de ese libro de Malpighi, que fue Anatome Plantarum, y aquí lo que estamos viendo, a ver, alguien que sepa qué estamos viendo ahí, porque ya conocen ese tipo de plantas y esos tipos de estructuras también. A ver, ¿qué se les ocurre que es eso que ustedes ven ahí? Ujú. Leaks son no estolones. ¿Son los? Un estolone. No. El En la de estolón, arriba, en la de arriba ajá. pareciera que está germinando ya la semilla, pero no sé, no la distingo bien. Ajá, por ahí va, por ahí va. Está germinando ¿dónde? Fíjense bien, vean, toda esa lámina es una sola cosa, solo que en distintas formas. Arriba es la morfología y abajo es la anatomía.
creo que puedo acercar esto. A ver. Fíjense. Esta es la planta. Y esto que ven aquí es el sistema radical. A ver, ¿qué se les ocurre que puede ser? No le, no le hallamos mucho. Denos una pista. Y está bien fácil. Cuando les diga van a decir, ah, sí es cierto. Vaya, fíjense. A, esta parte de aquí, es un tronco, es una rama. B es una semilla que está germinando sobre ese tronco y esa rama. D es la plantulita germinada. Y ya a partir de F, G, H, bueno, E y F, ¿verdad? Es la planta con sus respectivas hojas. Y G y H ya es la flor. Internamente, adentro de esa rama de ese tronco, se ha formado este sistema radical. No creo que no den con eso. Qué barbaridad que no dan con eso. Y la pregunta inicial, ¿cuál era, Lee? O sea, ¿qué creen que sea esa planta? ¿O qué tipo de planta es, pa? Las raíces parecieran que son de una mono, pero Es que no ponen atención a lo que les digo. Ah, toda esta parte que está aquí es un tronco, una rama. Esto es una semilla germinando encima de ese tronco o de esa rama. Aquí es la plantulita germinada en D y esta ya es la planta que ha germinado sobre una rama. Y anatómicamente esto es lo que pasa adentro de este tronco. es una epífita. Ay, Jesús del huerto. Esta es una planta parásita. Y esto que ustedes ven aquí, después que la semilla germinó, son las raíces austriales que están adentro de esa rama donde germinó. Así es el sistema austrial. Entonces, este tipo de cosas son de las que se dio cuenta Malpighi. Esto que ustedes ven aquí ya es la producción de la flor, ¿verdad? Que en este caso, si se fijan, no tiene como tal pétalos. Entonces me imagino que esta es una planta europea, ¿verdad? Es una parásita europea que él pudo observar y que pudo estudiar anatómicamente hablando. Cipotes. Y bueno, estas son también otras ilustraciones de Malpighi, ¿verdad? Que estaban en ese libro que es Anatomía Plantarum. Y bueno, en sus inicios la anatomía vegetal incluía también el estudio de la morfología de las plantas y sus características externas. Pero desde la mitad del siglo XX, los estudios de anatomía se restringen exclusivamente al estudio de los órganos internos y a los tejidos internos, constituyendo la morfología una disciplina separada, y es debido a eso que la materia pues, se llama anatomía y morfología vegetal. Eh, bueno, estos dibujos que tienen ustedes aquí, este ya es otro libro, ¿verdad? Que se hizo de la anatomía de las plantas con una idea de la historia filosófica de las plantas, por así decirlo.
Esto fue publicado en la Real Sociedad de las Ciencias, esto obviamente en Inglaterra. Eh, y lo que sucedía es que habían ilustraciones muy confiables acerca de la anatomía de las plantas, porque para el año de 1682 Grew publicó esa obra, ¿verdad? Con ilustraciones bastante confiables sobre los tejidos vegetales que demuestran la exactitud de las observaciones que ellos hacían. Dicha obra, pues era esta, ¿verdad? La anatomía de las plantas, y a partir de la década de los 60, o sea, de 1860, ¿verdad? El desarrollo de la microscopía supuso un gran avance en todas las áreas de la anatomía vegetal. Este es uno de los dibujos que está presentes en ese libro que está, pues, ahí a la derecha, ¿verdad? Que es este de la anatomía de las plantas. Imagínense este tipo de dibujos para aquel tiempo, ¿verdad? Donde el microscopio apenas y comenzaba a funcionar y a tratar de perfeccionarse, ¿verdad? Donde el microscopio nada más que un par de lentes cóncavas superpuestas una sobre otra y ya, ¿verdad? Sin la estructura que nosotros conocemos eh, hoy en día, pero ahí podemos observar los tricomas que son de pelos simples o tricomas glandulosos en el caso de estos que tienen como una cabecita, la epidermis, la peridermis y después los tejidos, ¿verdad? En este caso, pues se nota que es el corte transversal de un tallo. Esta es la médula, aquí tenemos xilema y floema, esto es crecimiento secundario, esto también son tejidos vasculares, fibras, bueno, en fin, ahí tenemos varias cosas que podemos observar a lo que ellos ya le ponían atención desde aquel tiempo. Entonces, la microscopía y su uso en la anatomía vegetal es que hizo, ¿verdad?, que esto se pudiera desarrollar. Hoy en día, sin el microscopio, pues no podríamos observar ninguna de las células. Estas estructuras vegetales tuvieron un desarrollo íntimamente relacionado con la creación y la evolución de la microscopía desde su invención en el siglo XVII, que los microscopios se han desarrollado convirtiéndose en la herramienta intelectual que les dio forma a muchas áreas de la ciencia biológica, no solo dentro de las plantas, ¿verdad? Sino que también eh, con respecto a los animales y otros organismos vivos. Entonces, una de las primarias áreas en verse favorecidas con el desarrollo de la microscopía fue precisamente la botánica, sobre todo en el estudio anatómico, porque los científicos experimentales Robert Hooke y Anthony van Leeuwenhoek, que son los que podemos observar ahí en la diapositiva, se reconocieron o han sido reconocidos por ser uno de los primeros en observar el microscopio y describir pues diversas estructuras durante el siglo XVII. Obviamente también en los trabajos de Malpighi y de Grew, la microscopía tuvo un papel fundamental porque permitió así el desarrollo de esas obras botánicas, ¿verdad? Que fue la anatomía de las plantas, que cada uno escribió, ¿verdad? En el caso de Malpighi y en el caso de Grew, en años diferentes. Y convirtieron así a esos dos científicos, ¿verdad? Los más importantes en ese momento, debido a que eran los pioneros de la anatomía de las plantas y la micrografía botánica. Cuando decimos micrografía, pues eran los dibujos que ellos hacían lo más exactos posibles. A partir de entonces, el estudio de la anatomía vegetal se fue desarrollando junto con la microscopía. Y la microscopía fue evolucionando de acuerdo a las necesidades de los conocimientos del hombre, ¿verdad? O sea, cuando se empezaron a necesitar lentes más potentes, entonces se empezaron a ver también los procesos que hacían que estas lentes pudieran ser más potentes. Y pues en el presente la microscopía es la herramienta imprescindible en el estudio de las estructuras vegetales.
y donde se hace uso desde sencillas lupas hasta los microscopios electrónicos pues de avanzada tecnología, que lastimosamente pues no tenemos todavía en la universidad. Entonces hay diferentes métodos y técnicas que son aplicados a la anatomía de las plantas y cada una de ellas va a depender del tejido u órgano que se vaya a estudiar o que se esté estudiando. Como ustedes ya saben, todas las plantas están formadas por los mismos tejidos básicos, o sea, estos tejidos básicos van a ser eh, pues así la dermis, la epidermis, etcétera. En general, las preparaciones permanentes para los estudios microscópicos también son indispensables como una fuente de información elemental, pues tanto en la investigación como en la enseñanza, ¿verdad? Sin embargo, para la fijación de las muestras de diversos tejidos anatómicos, nosotros tenemos que ejecutar una serie de técnicas básicas para su posterior observación. Y estas son las que ustedes pueden estar acostumbrados a haber utilizado, por lo menos en biología general, ¿verdad? Porque ustedes entraron directamente a pandemia, entonces ya no tuvieron clases presenciales. Y estas técnicas de tinción, ¿verdad? Se aplican debido a que los tejidos y los componentes de estos tejidos son difíciles de diferenciar de una manera clara con observaciones directas. O sea, ustedes hacen un corte de una zanahoria, por ejemplo, y ustedes pueden observar el córtex, la médula, incluso dónde está el xilema y el floema, pero así a simple vista, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos del microscopio para ver la forma y la estructura de cada uno de esos tejidos que están conformando esas partes de la célula vegetal. Entonces, todas las plantas, bueno, ya les había mencionado, ¿verdad? Estaban formadas por todos los mismos tejidos básicos, que son los térmicos, los fundamentales y los vasculares, que son los tres en los que se dividen, pues, la anatomía de las plantas. Y dentro de esos tejidos, la manera en que están organizadas las células va a diferir notoriamente entre las plantas y por ello los métodos anatómicos para procesarlas van a ser distintos. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a hacer estudios de anatomía de las plantas es la fijación. La fijación va a ser el proceso que va a buscar conservar los tejidos y sus características morfológicas lo más similares posibles a cuando el tejido está vivo. Y eso es posible lograrlo bien, sea ya con fijadores físicos o con fijadores químicos. Y los más ampliamente utilizados son los fijadores simples como el etanol, el metanol o acetona, las cuales van a fijar estos tejidos por deshidratación. Este tipo de fijación va a funcionar muy bien para muestras pequeñas e incluso pueden conservar la pigmentación de los tejidos. También se pueden usar aldehídos como el formaldehído, el glutaraldehído y la acroleína. Esos fijadores coagulantes van a incluir también el etanol, el ácido pícrico, el cloruro de mercurio y el trióxido de cromo. Y estos últimos dos que son pues un tanto tóxicos y que solo se utilizan pues en los grandes laboratorios. Los fijadores los podemos clasificar en dos grandes grupos según la acción sobre el tejido que ejerzan. Uno es los coagulantes y el otro va a ser los que establecen los enlaces cruzados. En los coagulantes, al extraer el agua de los tejidos, se produce coagulación y también la desnaturalización de las proteínas que están adentro pues, de las células, sobre todo lo de la matriz extracelular, mientras que aquellos que son los que van a establecer enlaces cruzados, esos van a establecer enlaces químicos entre las moléculas del tejido. Y en el caso de los fijadores que tienen como base el alcohol, o sea, el etanol, metanol, acetonas, etcétera, van a ser desnaturalizantes.
tales como dos compuestos químicos que son el BOIN y el Carnoy. Mientras que los otros componentes, como por ejemplo el formaldehído y el glutaraldehído, estos sí van a establecer enlaces. Pero también se suelen preparar soluciones mixtas de ambos tipos de fijadores, ¿verdad? De desnaturalizantes o los que van a formar coagulaciones y aquellos que van a formar enlaces. Pero también hay otra clasificación de los fijadores, que es de que estos fijadores sean aditivos o no aditivos. En el caso de los aditivos, tienen moléculas o iones que se van a combinar con las moléculas del tejido y de esta forma van a formar parte de él en los pasos sucesivos del tratamiento o del procesamiento de esa muestra, que lo vamos a ver más adelante. En ese caso son sobre todo los que establecen enlaces y algunos coaguladores. Y también vamos a tener los que son no aditivos. En ese caso van a ser aquellos que tras llevar a cabo la función, o sea, de adicionar, van a ser eliminados en pasos posteriores, como es el caso del alcohol o el ácido acético. Cuando nosotros hacemos una fijación por deshidratación con alcoholes, después que la hemos tenido en alcohol durante cierto tiempo, la vamos a lavar con agua destilada, ¿verdad? Y de esa forma vamos a quitar los excesos o los sobrenadantes de ese tipo de compuestos químicos. Luego de la fijación, tenemos el proceso de inclusión. El tejido lo tenemos que procesar para su respectiva observación con el microscopio. Eso implica hacer secciones para teñirlas primero y posteriormente observarlas. Normalmente se va a proceder al endurecimiento de la muestra para obtener dichas secciones. La regla general es básicamente que cuanto más delgada queramos una sección de tejido, ¿verdad?, de la planta, más consistente debe de ser la muestra de la que se obtiene. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, queremos una muestra de un tejido que es muy frágil, ya que con un ratito que tenga de haberse cortado ya se marchitó en exceso, etcétera. Entonces, si de verdad queremos hacer un corte así súper ultra delgado de esa muestra, tiene que ser más consistente, ¿verdad? Tenemos que hacer algún proceso para que ese tejido que se marchitó súper rápido y que ya está deformándose, etcétera, sea consistente, sea lo más duro posible para poder hacer el respectivo proceso de los cortes. Porque si no, a la hora de estar cortando, el tejido se va a doblar, se va a torcer sobre sí mismo, etcétera. No nos va a quedar un corte recto y a la hora de observarlo al microscopio, pues vamos a ver partes más gruesas que otras y pues eso no es lo adecuado. Y para esto, pues hay aparatos específicos. No los tenemos en la universidad, pero pues sí existen, ¿verdad? Entonces, una forma de que los tejidos se puedan endurecer a consecuencia de la fijación, pero la dureza a veces después de la fijación no es muy alta y también impide, ¿verdad?, que la obtención de los cortes generalmente más delgados, que son entre 20 y 30 micrómetros, que son los que sirven para observar al microscopio, no sean lo suficiente. Entonces, solo en ese caso, ¿verdad?, de que queramos trabajar con secciones que son relativamente más gruesas, que pueden ir entre los 30 y los 200 micrómetros, se puede aprovechar el endurecimiento que nosotros podemos hacer debido al fijador y obtener dichas secciones con un aparato que se llama vibrátomo, que es diferente al micrótomo. Ya lo vamos a ver más adelante. El vibrátomo se utiliza en ciertas técnicas donde es necesaria una buena preservación molecular.
Sin embargo, en muchos casos vamos a necesitar endurecer aún más la muestra o el tejido para obtener secciones más finas, la cual se puede hacer de dos formas. Eh, para endurecerlo aún más, ¿verdad? Ya sea por congelación o por inclusión. Aquí tenemos, ¿verdad?, cómo es el proceso de inclusión. Primero tenemos ya. Primero tenemos la muestra de tejido. Déjenme poner el. Vamos a tener la muestra de tejido. Esa muestra de tejido la vamos a llevar a un proceso de fijación. Esa fijación que puede ser con cualquiera de los compuestos que nosotros dijimos. Pueden ser alcoholes que van a ser los aglutinantes o pueden ser aquellos que van a formar enlaces, ¿verdad? Y cuando ya tenemos fijada la muestra de tejido, la podemos llevar a un proceso de inclusión. Ese proceso de inclusión puede ser a partir de parafina o resina, y para cada uno de estos lleva diferentes procesos. Pero digamos que hicimos ya esa muestra de tejido, ya está fijada y ya la tenemos. Una de ellas es que la ponemos primero en anticongelante y en ese anticongelante, ¿verdad? Va a seguir un proceso de congelación y ya cuando esté congelado, para darle como más fijeza o más dureza a la preparación, también lo vamos a llevar a un aparato que se va a llamar micrótomo de congelación. Entonces ahí nosotros podemos venir y hacer secciones de desde 20 hasta 100 micrómetros. ¿Verdad? Y cuando ya lo tenemos así, lo podemos llevar incluso al ultramicrótomo y hacer secciones todavía muchísimo más delgadas, ¿verdad? Que pueden ser secciones de 50-90. Y a partir de eso podemos incluso sacar muchísimo más delgadas que pueden ser de 10 a 50 micrómetros. Eso es de grosor, ¿verdad? Así que imagínense, ni siquiera el grosor de un cabello, ¿verdad? Pero otra forma de hacerlo cuando no necesitamos que los cortes sean tan delgados o tan finos es que simplemente después del proceso de fijación, esa muestra de tejido la llevamos al vibrátomo y ahí a partir con el vibrátomo pues ya podemos hacer secciones de entre 20 y 200 micrómetros de espesor. Cuando hacemos el proceso de fijación, tenemos la muestra y hacemos inclusión, podemos tener ya sea por parafinas y por resinas. En el caso de que hagamos por parafinas, esto entra directo al micrótomo y a partir del micrótomo podemos hacer secciones de entre 5 y 20 micrómetros de espesor o de grosor. Y cuando esta inclusión ha sido a partir de resinas, la tenemos que llevar al ultramicrótomo. Y ahí nosotros podemos ya sacar secciones de 50-90 nanómetros que se ocupan para observar en rejillas en el microscopio. Entonces, si se fijan, pues hay diferentes procesos para que nosotros podamos observar muy bien los tejidos. Obviamente, todas las preparaciones permanentes se hacen con alguna de estas técnicas, ¿verdad? Y aquí podemos observar, esto es un vibrátomo. Aquí lo que sucede es que nosotros ponemos la muestra, ¿verdad? Que ya ha sido fijada. Estamos en esta parte aquí. Tenemos la muestra que ya ha sido fijada y en el aparato hay adentro donde se pone la muestra, hay una plataforma elevadora porque el lugar o la cuchilla donde va a estar el vibrátomo no se va a mover, lo que se tiene que ir moviendo es la muestra hacia arriba para que siga realizando los cortes. Entonces el vibrátomo básicamente es un movimiento de avance-retroceso, o sea, de adelante hacia atrás,
con una cuchilla súper fina, ¿verdad? Que va a ir sacando esas telitas de tejido. Esas telitas de tejido van a estar en flotación porque son tan finas, son tan delgadas que quedan suspendidas. Y al estar suspendidas se le hace también más fácil a la persona que esté haciendo los respectivos cortes de poderlos tomar y llevarlos a un proceso posterior que pueden ser tinciones, por ejemplo. Bueno, el otro método es a partir de la congelación de los tejidos. Esos tejidos que previamente han estado fijados y de esa forma permite la obtención de secciones que pueden ir desde los 50 micrómetros hasta decenas de nanómetros de grosor, para lo que se utilizan diferentes aparatos como son el micrótomo de congelación para secciones de decenas de micrómetros, el criostato que se utiliza para secciones de entre 5 y 20 micrómetros y el ultracriótomo que se utiliza para secciones ultrafinas del orden de los nanómetros. Pero para evitar los daños que se producen durante los procesos de congelación, como por ejemplo la formación de cristales de hielo que van a agujerear pues, los tejidos, porque acuérdense que el agua o los líquidos cuando se congelan tienden a aumentar de volumen, ¿verdad? Se expanden. Se pueden usar diversas soluciones. Una es ponerlos en un anticongelante primero que impida la formación de los cristales. Esos anticongelantes pueden ser sacarosa al 30%, dimetilsulfóxido, glicerol, etilenglicol y otros. Acuérdense que el etilenglicol es básicamente el anticongelante que se le pone a los carros, ¿verdad? Al aire acondicionado de los carros. Y la otra es una congelación lo más rápida posible, en este caso con nitrógeno líquido. Cuanto más rápido hagamos la congelación, menores van a ser las dimensiones de los cristales del agua dentro de los tejidos formados y menores los daños, ¿verdad? A ese tejido. Y en el proceso de la inclusión, que va a ser el método más común de endurecer el tejido, este va a consistir en infiltrar la muestra con sustancias líquidas que, bueno, por así decirlo, después de un proceso de polimerización o básicamente de enfriamiento, se vaya a solidificar. Entonces, a partir de eso, vamos a poder obtener cortes de un orden de los micrómetros a los nanómetros. Y van a existir diferentes sustancias o medios de inclusión dependiendo del grosor del corte que nosotros queramos tener o utilizar y también de la técnica que necesitemos realizar. Entonces, cuando se quieren hacer secciones para su observación con el microscopio óptico, el medio de inclusión más utilizado va a ser la parafina. Mientras que si nosotros vamos a realizar observaciones con el microscopio electrónico, entonces la inclusión se va o puede ser, ¿verdad? A partir de resinas, que principalmente van a ser resinas del tipo acrílicas o del tipo epoxi. Yo no sé si han visto, ¿verdad? Esos animalitos o flores que venden adentro como de unos cristales, en realidad pues esos son resinas, ¿verdad? Que luego de haber sido pulidas pues quedan así brillantes y parece que es vidrio, ¿verdad? Como que adentro estuvieran, como que fueran fósiles en ámbar, pero en realidad son resinas del tipo epoxi. Entonces, este es el esquema del proceso de fijación e inclusión en parafina de una muestra de tejido que previamente ha sido fijada, ¿verdad? Hay unos tiempos de incubación en cada una de las sustancias, ¿verdad? Si se fijan aquí está en agua, en etanol al 70%, al 90%, al 96% y luego al 100% durante diferentes periodos de tiempo, ¿verdad? En agua, 3 veces por 10 minutos, en etanol, 3 veces durante 10 minutos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, obviamente los tiempos de incubación en cada sustancia
van a variar en función del tamaño de la muestra, el tipo de tejido, o por ejemplo, en el caso del líquido intermediario. Sin embargo, pues todos los pasos van a ser comunes a cualquier tipo de inclusión en parafina. Luego que ya lo pasamos al líquido intermediario, que en este caso es el sileno, 3 veces durante 10 minutos, lo vamos a llevar a una estufa que va a estar a 60 grados Celsius. Y ese tejido que ya pasó por el líquido intermediario, lo vamos a poner en parafina líquida durante 1 hora, durante 2 veces, y luego, por último, nuevamente en parafina líquida durante 2 horas. Cuando ya tenemos esa muestra, la vamos a llevar a un proceso de encastramiento. Este proceso de encastramiento básicamente es poner nuestro tejido, ¿verdad? Que ya viene fijado, deshidratado y con su respectivo líquido intermediario, lo vamos a poner en un molde y en ese molde le vamos a agregar parafina líquida. Vamos a dejar que se enfríe y ya nos va a quedar el bloque de parafina. Y ese bloque de parafina ya va a estar listo para entrar al proceso de los cortes en cualquiera de los aparatos que hemos visto, que para este caso debería de ser un micrótomo. En este otro, que es el proceso de fijación, pero este es a partir de resinas, vamos a tener que es un tipo de resina epoxi, ¿verdad? Que de un tejido que ha sido previamente fijado, y los tiempos de incubación, como ya vimos en el ejemplo anterior, en cada sustancia también van a poder variar, ¿verdad? En función también del tamaño de la muestra o del tipo de tejido. Si se fijan, digamos que hasta el proceso de deshidratación es más o menos lo mismo, a excepción de estas partes, ¿verdad? En el caso de la perfusión con glutaraldehído, los lavados en solución tamponada y la adición del tetróxido de osmio. Después de eso, el proceso de deshidratación con alcoholes, el líquido intermediario, que aquí ya cambia, en este caso es óxido de propileno, que se pone en una proporción 1:1 junto con resina. En ese caso, la evaporación del óxido de propileno va a durar entre 10 y 20 horas y va a depender también de la cantidad de la solución utilizada. Eh, Cuando nosotros ya tenemos ese tejido que ha pasado por el óxido de propileno y que ya se produjo la evaporación, nos va a quedar la respectiva muestra, ¿verdad? Que ya está como fijada al inicio en este tipo de resina epoxi y lo ponemos luego en un molde, le volvemos a agregar resina líquida en este caso, esperamos que se endurezca, ¿verdad? Que es un proceso bastante rápido porque esto es algo un tanto plástico, la resina es un tanto plástica. Y la llevamos a la estufa a 60 grados Celsius por 48 horas para que se dé el respectivo proceso de la polimerización, o sea, la unión entre el bloque inicial con la resina que agregamos luego. Y después de las 48 horas lo sacamos de la estufa y vamos a tener ya un bloque de resina polimerizada que va a poder ser llevado, ¿verdad?, a el respectivo aparato de corte, que puede ser el micrótomo, el ultramicrótomo, etc. Sin embargo, también cuando nosotros vamos a ver tejidos vegetales o animales también, vamos a hacer un proceso. Este proceso va a ser la tinción. En el caso de los tejidos animales, van a ser en su mayoría incoloros, a excepción de aquellos que poseen algún tipo de pigmento, como son la hemoglobina de la sangre, tiene un color rojizo debido al hierro, o la melanina del epidermis. Pero en el caso de las plantas, va a existir una mayor variedad de pigmentos naturales que permiten su observación directa con el microscopio óptico.
a lo cual también ayuda la presencia de las paredes celulares, las cuales nos ayudan a delimitar la célula o la forma de la célula y así poder discriminar entre los diferentes tipos de tejidos. Entonces, cuando se inventaron los primeros microscopios, hubo que descubrir cómo teñir los tejidos para poder, obviamente, desentrañar o tratar de observar todas las características morfológicas de esas células, de esos tejidos de las plantas. Entonces se observó que algunos pigmentos, como por ejemplo el carmín o la eosina disueltos en agua, se unían a determinados componentes de los tejidos. Y en esto tuvo mucho que ver la expansión de la industria textil en el siglo XIX y su necesidad de colorear las telas. Esto provocó, ¿verdad?, un rápido desarrollo de los tintes y de los pigmentos. Entonces, la preparación de los tejidos para obtener una mejor tinción o marcaje también se ha mejorado enormemente. Por ejemplo, seleccionando fijadores específicos que ayudan a la permeabilización de las muestras gruesas de tejido, también diferentes técnicas de corte sofisticadas y muchos otros avances. Entonces, dentro de las técnicas histológicas las vamos a dividir en 5 categorías, que van a ser las tinciones generales, la histoquímica, las lectinas, la inmunocitoquímica y la hibridación. Entonces, en el caso de las tinciones generales, van a ser aquellas que usan sustancias coloreadas que se van a unir a componentes tisulares por afinidad electroquímica. Allí vamos a tener, ¿verdad?, compuestos como la safranina y el azul de metileno. Luego vamos a tener la histoquímica. En la histoquímica van a ser aquellas técnicas de tinción que van a implicar la modificación química de algunas moléculas tisulares para que después se pongan de manifiesto con algunos colorantes. Entonces, en ese caso, se incluyen también a los métodos de tinción basados en la capacidad catalítica de algunas enzimas que van a estar presentes en los tejidos que nosotros pues queremos estudiar. Luego tenemos el caso de las lectinas. Las lectinas básicamente van a ser dominios de proteínas, acuérdense, termina en ase, entonces es una proteína, como un tipo de proteínas que son las selectinas. Esas selectinas pues van a ser capaces de reconocer glúcidos que forman parte de polisacáridos. Van a tener una gran especificidad y se van a utilizar para determinar el tipo de glúcido que aparece en las glicoproteínas de las células o de la matriz extracelular de los diferentes tejidos. E incluso las lectinas se pueden utilizar como marcadores de estructuras tisulares. Luego también tenemos la inmunocitoquímica o la inmunohistoquímica. Aquí estas van a ser técnicas histológicas, van a ser bastante potentes y van a estar basadas en la alta especificidad de la unión de los anticuerpos a los antígenos contra los que se produjeron. Entonces, estos antígenos pueden ser cualquier molécula tisular que purificada e inyectada en un animal sea capaz de desarrollar una respuesta inmune. Y estos anticuerpos añadidos a una sección de tejido se van a reconocer entre sí mismos y se van a unir específicamente a esa molécula que ha sido reconocida. Y esto es lo que sucede, ¿verdad?, cuando se tratan de observar virus y bacterias en tejidos, ¿verdad?, ya sea animales o vegetales. Y por último tenemos el proceso de la hibridación. En el caso de la hibridación, estas van a ser técnicas que van a estar basadas en la unión complementaria de los ácidos nucleicos, como pueden ser la adenina con la timina o con el uracilo
y de la guanina con la citosina. Esto dependiendo si estamos hablando de ADN o ARN, ¿verdad? En el caso del uracilo, pues que es del ARN específicamente. Entonces, esto va a hacer que las dos cadenas complementarias de ácidos nucleicos se unan entre sí de una forma bastante específica y a partir de esto se realiza el proceso de hibridación. Siguiendo este principio, se pueden sintetizar también algunas secuencias o sondas marcadas de las cadenas de ADN y ARN con una secuencia de bases determinada que van a estar llevadas o que van a llevar, más bien dicho, una molécula unida para poder detectarlas. En este caso, la secuencia de las bases de la zona complementaria se va a llevar a otra que esté presente en la célula. Esto normalmente va a ser con ayuda y en forma de ARN mensajero. Y así vamos a poder observar qué células expresan un determinado gen en una determinada especie, planta, animal, etc. Entonces, les voy a poner este link ahorita en el chat para que ustedes lo vayan a consultar. Ahí van a ver las diferentes técnicas y los protocolos que se utilizan para las técnicas de tinción, de fijación, etcétera. Léanlo, ¿verdad? Porque, pues, obviamente va a venir evaluado en algún momento, ya sea en un examen especial o en el parcial o en ambos. Entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Les comparto luego la clase y nos vemos el día de mañana.